hermano, muchas bendiciones. Le damos gracias a Dios, gracias a la iglesia, gracias a los hermanos, gracias al pastor, quienes nos invitaron hoy a traer la palabra de Dios. Cuando un hombre acepta el llamado de Dios de este tipo, se está sacrificando a sí mismo hasta tal punto que está aceptando la presión del mundo, la presión de la iglesia, pero también la presión sobre sus hijos. Vamos a estar hablando hoy de la necesidad que tenemos, no solamente los cristianos, porque el pastor no es solamente el pastor de la iglesia, el camino, el pastor también es el pastor del mundo allá afuera. Vamos a estar hablando hoy de la necesidad de un pastor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, Padre amado. Te damos gracias por el pastor y por su familia. Te pedimos que tú los bendigas en gran manera, Padre. Te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, Padre Santo, a exponer tu palabra, que seas tú, Santo de Dios, no nosotros, porque nosotros somos incapaces. Capacita tú, Padre Santo, para que podamos entender tu palabra y ser bendecidos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Se cuenta de un señor que tenía 3 hijos. Uno era fuerte, hermoso, grande, así musculoso, y dijo, este va a ser el jugador profesional de béisbol, porque es hermoso, es grande. Estoy orgulloso de mi hijo. El otro hijo no era fuerte y hermoso, pero era muy inteligente, muy sabio, y dijo, este va a ser médico. Este lo quiero para que sea una especie de cirujano y demás, porque es muy inteligente. Pero el tercero ni era bonito, era feísimo, ni estaba fuerte ni musculoso, y dijo, y este va a ser pastor. Muchas veces despreciamos los hombres que Dios llama y damos por poco el trabajo de un pastor. Sin embargo, Charles Spurgeon dijo, si Dios te llama a servirle, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Vamos a buscar aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a estar enfocados en el verso 34, que dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La Biblia dice que estas personas eran como 5,000. Tenían hambre, fueron alimentadas ese día, y es en lo que muchos de nosotros ponemos nuestra vista cuando leemos este pasaje. Pero hay algo interesante aquí. Dice que Jesús lo que vio en esas personas no era solamente gente hambrienta de pan físico, sino que eran como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión de ellas. ¿Y qué hizo? Dice, y comenzó a enseñarles. O sea, Dios nos dice que la principal necesidad que tenemos como seres humanos no es ni siquiera de pan físico, es espiritual. Y para eso necesitamos un pastor. Pero solo las ovejas tienen necesidad de un pastor. Y dice la Biblia, empecé a buscar aquí todos los demás pasajes que hablan sobre la alimentación de los 5,000. Y en ningún otro pasaje de los evangelios paralelo con este menciona la palabra ni pastor ni oveja. Dice gente y multitud. Donde encontré este pasaje casi literal, casi el mismo pasaje, fue en el Evangelio de Mateo, en capítulo 9 y verso 36, cuando Jesús está hablando de la mies, que es mucha, y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El verso que habla de la alimentación de los 5,000 en Mateo, que está en el capítulo 14, verso 14, no menciona ovejas ni pastor, omite estas 2 palabras. Sin embargo, todos estos versos que hemos leído tienen una palabra en común, y es la palabra compasión. ¿Qué cosa es compasión? La palabra compasión aquí significa mover a misericordia, sentir lástima, compadecerse, sentir que las entrañas anhelan. Ese es el significado de esta palabra. En algunos de los evangelios Jesús tuvo compasión de otras personas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 14 de Mateo tiene compasión de personas como de 5,000. En Mateo capítulo 15 de 4,000 más. En Mateo capítulo 20 Jesús se compadece de 2 ciegos. En Marcos capítulo 1 de un leproso. En Marcos capítulo 5 de un endemoniado que estaba en la región de Gerasa.
En Lucas capítulo 7 se compadece de la viuda de Naín y resucita a su hijo. Y ahora en Marcos capítulo 6 se compadece de ovejas sin pastor. Mire qué importante es tener la necesidad, sentir la necesidad de un pastor que de la misma manera que Jesús se compadeció de personas hambrientas, ciegos, leprosos, endemoniados y hasta de un muerto, se compadece de la misma forma de ovejas sin pastor. Así que una oveja sin pastor merece la misma compasión que un muerto, un leproso, un endemoniado y un hambriento. Hemos de sentir la necesidad de un pastor, porque Dios tiene compasión de ovejas que no tienen un pastor. De todas estas calamidades que hemos mencionado, ovejas sin pastor es una de ellas. Hoy en día desarrollamos líderes fuertes, capacitamos personas para dirigir negocios, se convierten en emprendedores de éxito, pero no entienden cómo funciona una iglesia. Tampoco entienden ni comprenden qué es un pastor. Si mucha gente tuviera que pasar por lo que pasa a un pastor, al día siguiente iban, como decimos los trabajos, a cuitear. Pero no comprendemos muchas veces. En la actualidad, la cultura, el mundo y el poco apego a la palabra de Dios, la presión externa que siente la iglesia y que sufre en una sociedad cada vez más alejada de Dios, hace que sintamos la necesidad de un pastor. Dos hombres llamados por Dios se sienten a veces impotentes ante tal reto. Sin embargo, Dios los llama y los capacita. Pablo se sentía indigno y no capacitado. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer los versos 12 y 13. Pablo decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo se sentía indigno. Pablo decía: gracias a Cristo que me ha fortalecido, porque yo era injuriador, yo era blasfemo, y sin embargo, ¿Dios qué? Me tuvo por digno. Pablo no dice, Dios me llamó porque yo era digno. Pablo dice, Dios me llamó porque me tuvo por digno, porque Él me hace digno. Y de la misma manera puede que se haya sentido también no apto. Segunda de Corintios, capítulo 3, y versos del 4 al 6, dice el apóstol: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo está diciendo, Dios no me llamó porque yo soy apto. Dios me ha hecho apto cuando me ha llamado. Fíjense que Pablo dice que la confianza la tenemos en Cristo. Y dice, no somos competentes por nosotros mismos para pensar de nosotros algo más allá de lo que debamos pensar. Un hombre de Dios siempre va a tener presente que es lo que es por la gracia de Dios. Los hombres de Dios en la Biblia eran hombres ordinarios como tú y yo, pero lo que los hizo extraordinarios fue que Dios los escogió. Ellos no lo eran, Dios los convirtió en extraordinarios por su gracia y su misericordia. Y es lo que dice Pablo aquí: yo ni soy digno ni soy apto, pero Él me ha hecho digno, Él me ha dado dignidad y Él me ha hecho apto. Mas la confianza de un hombre de Dios está puesta en ese Dios que lo llamó. Vamos a Gálatas capítulo 1 y verso 15. Dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea que Pablo dice, le agradó a Dios. A Dios le agradó. Miren, hermano, hay un pasaje interesante en la Biblia cuando está muriendo Esteban. Esteban está siendo apedreado, uno de los primeros mártires del cristianismo. Y Pablo estaba consintiendo en su muerte. Pablo había salido a perseguir cristianos, pero ese Pablo estaba separado por Dios, dice él mismo, desde el vientre de su madre.
Así que en este momento, por muy fuerte que haya sido el testimonio de Esteban, por muy fuerte que es para una persona como Pablo ver a alguien muriendo por su fe, lo que hizo de Pablo, lo que hizo fue la gracia de Dios. Esteban fue un buen testimonio, sí, pero Pablo dice, cuando a él le agradó, Pablo está diciendo, Dios hizo de mí lo que quiso y cuando él quiso. La gracia de Dios convierte a hombres ordinarios en hombres extraordinarios, en obras que se hacen para el Señor dirigidas por el Espíritu de Dios. No fue tanto el testimonio de Esteban muriendo por su fe, sino la gracia de Dios la que convirtió a Pablo en lo que era. Dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo no dice, me llamó porque yo soy un gran rabino, soy una eminencia. Pablo dice, por su gracia, un favor inmerecido. No merezco lo que soy, no merezco ser quien soy. Él me ha hecho merecedor. Y costó la vida del único justo, del único sin pecado, de Jesús. Y esa era la confianza de Pablo. Pablo, en otras palabras, dice, no he sido digno, no he sido apto, pero Dios lo ha hecho sí. Y si Dios me llamó antes, me va a seguir llamando y Dios va a seguir conmigo por todo el camino hasta el final. Dios comenzó por gracia y Dios va a terminar su obra conmigo por gracia. Hablábamos el otro día con los jóvenes, no puede ser posible que usted salga al mundo a predicar y le diga a las personas, Dios te ama así como eres, al primer borracho de la esquina. Dios te habla así, te ama así, ven a Cristo, lo traemos a la iglesia. Cuando el hombre deja de ser borracho, cuando el hombre ha aceptado a Cristo como su Salvador y su vida cambia, no podemos decirle, bueno, mira, ahora hay cosas, ahora hay reglas y leyes que tienes que seguir. Si lo llamó por gracia, va a seguir siendo lo que es por gracia. Y va a terminar por gracia. Y va a perseverar porque fue Dios quien lo llamó. La pecaminosidad del hombre y las artimañas del enemigo complican el trabajo del pastor. Y dentro de esta pecaminosidad está la libertad que tenemos como seres humanos. Dios nos ha hecho libres, pero esa libertad está viciada por el pecado. Y toda libertad que el hombre asume siempre se va a rebelar, viciada por el pecado, contra toda autoridad. La libertad que tenemos como seres humanos nos revela contra toda autoridad. Por eso usted ve hoy a los niños rebeldes con los padres, los estudiantes rebeldes con los maestros y las ovejas rebeldes con el pastor. Porque creemos que tenemos cierta libertad y nos olvidamos que únicamente en Cristo somos verdaderamente libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero también dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que la cuestión no está si tú eres libre o no. La cuestión es de quién eres esclavo. Porque si no lo eres de Cristo, no eres verdaderamente libre. Y cuando la Biblia dice que hay una libertad verdadera es porque hay una que es falsa. Y la libertad que es falsa, la que muchos creemos que tenemos, como otros por ahí que andan diciendo, yo soy libre y como que soy libre, soy dueño de mí y mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero y yo hago lo que quiero porque Dios me ha dado libertad. Si para esa libertad, si está viciada por el pecado, mi hermano, usted necesita ser un esclavo de Cristo para ser verdaderamente libre. Y el día que seas un esclavo de Cristo, entonces eres una oveja y vas a reconocer y vas a sentir la necesidad de un pastor. No puede haber una oveja sin sentir la necesidad de un pastor. No es una oveja. El problema no está en el pastor. Así que hay una libertad que es falsa. El mismo Jesús salió a sanar, no le hizo nunca mal a nadie, sanaba a ciegos, endemoniados, paralíticos, y vienen un día y le dicen, hey, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Lo importante para la libertad de aquellas personas no era lo que estaba haciendo Jesús, sino dónde está la autoridad que te hace hacer esto. Nuestra libertad, si está viciada por el pecado y no nos hacemos esclavos de Cristo y nos ponemos a sus pies, se va a rebelar contra toda autoridad. Hermano, usted toma una mosca y una mariposa. Vamos a suponer que las cogió acabadita de nacer. Póngala en un recipiente de vidrio a las dos y va a criar junto a la mariposa y la mosca. Y van a estar ahí toda su vida. Un día, usted va a abrir el recipiente para que salgan.
La mariposa, que no ha visto nada antes, va a ir a posarse en la primera flor que vea. La mosca, que no ha visto nada antes, va a ir para el primer basurero, porque es lo que es la esencia de ello. El ser humano no puede buscar a Dios, mi hermano, porque está hundido en el pecado. Hundido, y después que ha tenido un encuentro por la gracia de Dios, lo primero que necesita es un pastor. Hemos de sentir como ovejas la necesidad de un pastor. Vamos a ir, mis hermanos, y antes de esto, quería comentar algo. No hay tal cosa como un pastor online. No existe. No hay tal cosa como un pastor por internet. No existe. Usted, en primer lugar, la Biblia dice que a partir de Pentecostés se formó la iglesia y era para tener comunión unos con otros. Y dentro de esa iglesia iba a haber pastores, obispos, líderes, que los necesitamos. Un pastor en internet no puede ponerte la mano en el hombro cuando la necesita, ni te va a dar la reprensión que necesitas cuando no estás andando conforme a Dios. Un pastor en internet no puede apacentarte, no puede estar ahí contigo. No puede. La Biblia nunca pretendió la iglesia para estar separada, ni para ser una iglesia virtual. Cuando sucedió lo del COVID había era una situación especial, pero nos horrorizábamos porque habíamos gente que decía, ahora hay una iglesia en cada casa. De verdad. Vamos a la Biblia a ver qué es una iglesia. Y yo a veces decía, bueno, ¿dónde están los pastores de esas iglesias? No hay iglesia sin pastor. No hay ovejas sin pastor. No existe tal cosa. Vamos a Jeremías, capítulo 3. Y algo interesante que hay aquí es que Dios está reprochando a través del profeta la infidelidad del pueblo. Jeremías, capítulo 3. Dice la Biblia en el verso 1. Jeremías, capítulo 3. Dice la Biblia que Dios le está reprochando la infidelidad al pueblo de muchas maneras a través del profeta. En todo el libro de Jeremías, amados hermanos, Dios está llamando a cuentas al pueblo de Israel. Cuando usted lee todo el capítulo, dice, hay varias frases que constantemente se repiten. Por ejemplo, Dios le dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, vuélvete a mí. Dice Jehová, le está diciendo infiel. Después le dice, has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Constantemente le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes me han dejado por otros falsos dioses. Ustedes son un pueblo rebelde. Y de pronto le dice, vuélvete, reconoce tu maldad. Y le dice con estas palabras, volverte a mí, verso 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ustedes están siendo un pueblo rebelde, yo los voy a perdonar y después les voy a dar una bendición. Arrepiéntanse y entonces les daré pastores que os apacientan según mi corazón, según mi voluntad, dice Dios, con ciencia y con inteligencia. Así que en otras palabras Dios está diciendo, como que son un pueblo rebelde y no se han vuelto a mí, no pueden reconocer los pastores, no los tienen. Pero arrepiéntete y yo te daré pastores que os apacentarán, pastores según mi voluntad, con ciencia y con inteligencia. Se cuenta que en una ocasión había que subir una carreta por una pendiente y el pastor sale con toda la iglesia a subir la carreta. El pastor quería dar el ejemplo y él venía adelante, alando la carreta y todos los miembros de la iglesia venían detrás para hacerle el trabajo más fácil al pastor, empujando la carreta. Pero pasó algo. Mientras la pendiente se hacía más y más alta, el pastor sentía más pesada la carreta. Y le da por mirar hacia atrás y dice, deja ver qué está pasando. Y estaban todos los miembros de la iglesia subidos en la carreta, discutiendo a ver cómo el pastor podía empujarla mejor. Es como un juego, no sé si han ido a un juego de soccer.
Hay 22 gente allá abajo sudando, que no saben ni cómo hacerla. Tienen el entrenador, tienen el coach, y hay más de 20,000 espectadores entre ellos criticando. No, pero este debería hacer esto. Usted no está ahí. Y a veces venimos a la iglesia con esa onda de crítico. Y llegamos, hermano, usted le está ayudando al pastor, le está poniendo carga al pastor que Dios le puso como una bendición para presentar su alma. En Éxodo capítulo 17 se nos narra una historia bien interesante. Éxodo capítulo 17, Dios manda a Israel a la guerra contra Amalek. Y nos preguntamos siempre, ¿quién le dio la victoria a Israel? Josué, Moisés. Sabemos que fue Dios. Pero vamos a ver el verso 8 en adelante. Dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Aarón en mi mano. Miren esto qué interesante. Moisés le dice a Josué, Josué, hay que pelear contra los amalecitas. Mira, tú vas a reunir la gente y tú vas a ir a pelear. Yo me voy a quedar aquí arriba. Y yo lo que voy a tener en mi mano es la vara. Ustedes con la espada, los escudos y todo, yo voy a tener una vara en mi mano. ¿Saben lo que hizo Josué? Dice el verso 10. E hizo Josué como le dijo Moisés. E hizo Josué como le dijo Moisés. Josué no dijo nunca, a ver, ¿cómo es esto, Moisés? ¿Qué pasa? Tú eres el líder. Coge una espada y ve tú para allá adelante. Josué no dijo eso. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y dice el verso 12, y las manos de Moisés se cansaban. Se cansaban porque era un ser humano. Porque lo que tenía de extraordinario ese ser humano era que un Dios sobrenatural lo había llamado y lo había capacitado. Eso era lo extraordinario de Moisés. Moisés, tú y yo sin Dios no somos nada y nada podemos hacer. Dice que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Mientras Josué estaba peleando con el pueblo, y abajo en el valle había en la cumbre alguien que Dios lo tenía puesto para guiar al pueblo. Y Josué hizo lo que le mandó Moisés. Y cuando Moisés se cansó, tenía dos personas allí que trajeron una piedra, se la pusieron debajo para que se sentase, para que descansara, porque no hay nada más triste y más peligroso que un líder cansado. Y lo sentaron en la piedra y le sostuvieron las manos, porque Moisés era el líder que Dios había puesto, porque Aarón y Hur sabían que sosteniendo al líder, sostenían ¿a quién? Al pueblo. Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de un Dios todopoderoso. Y dice la Biblia que trajeron la piedra y la pusieron ahí para que Moisés descansara en ella. La pregunta es si estamos sosteniendo las manos del pastor y trayéndole una piedra para que descanse sobre ella, o se la estamos lanzando y no dispuestos a sostener sus manos. De eso depende mucho la victoria del pueblo de Dios. Pablo les habla a ciertos ancianos en Mileto, en un discurso de despedida. Vamos a Hechos, capítulo 20. Y en Hechos, capítulo 20, verso 28, Pablo le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La versión Nueva Biblia de las Américas lo relata así.
tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Aquí hay 4 verdades en este verso. Número 1, ningún hombre se constituye pastor a sí mismo. Dios le ha llamado, Dios le ha capacitado, Dios le ha llamado a eso. No ha sido el propio pastor, ha sido Dios. Y déjenme decirle, la persona que Dios llame para tal tarea tiene que tener los pies bien fuertes porque le van a temblar. Le tiene que temblar ante el llamado de Dios. Lo constituye Dios. En segundo lugar, la función de ese hombre que Dios ha llamado es apacentar, alimentar el pueblo. En tercer lugar, el pastor, según este verso, también es otra oveja. También es parte de la congregación. También es nuestro hermano en Cristo. Ese es el pastor. Es una oveja como tú y yo. El pastor cuida del pueblo que le pertenece al Señor. No es ni siquiera de él. Es del que lo compró. Él lo compró con su sangre. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, cuando está hablando del cuerpo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que habéis sido comprado por precio? Un pastor mira a la congregación y lo que ve son personas lavadas por la sangre de Cristo y compradas por esa sangre. Son personas que pertenecen a Dios, que pertenecen al Dios de la gloria y al Cristo que murió en una cruz para lavar nuestros pecados. La Biblia, amados hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro habla y le dice a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta frase ánimo pronto se ha traducido en otras versiones como un sincero deseo. Estar deseosos de servir a Dios o servir a Dios como Dios quiere. Y dice también en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Como los que están a vuestro cuidado, también se traduce en la Nueva Biblia de las Américas como los que le han sido confiados. Cristo murió en una cruz para lavar nuestros pecados. Y una vez que sus pecados han sido lavados y somos ovejas, entonces Dios nos da un pastor. Y el pastor sabe que esas personas, Él las va a cuidar porque son de Dios. Juan capítulo 21, vamos a ver algo de este Pedro. Algo interesante. ¿Quién es este Pedro que le dice ahora a los pastores, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros? Porque esa gente son de Él, son de Dios. ¿Quién es este Pedro? Miren, hermanos, cuando murió Jesús, los discípulos, según narra la Biblia, se sintieron desalentados. Se desalentaron y se volvieron atrás muchos. Uno lo negó, otros se perdieron. Dicho sea de paso, el que más cerca estuvo de él fue el que lo negó. Y se desalentaron. Y ahora vamos a ir a Juan capítulo 21 a ver algunas cosas de Pedro que nos llaman la atención. Pedro está hablando ahora como un pastor en la primera epístola, está diciendo apacienten la grey de Dios. Pero ¿quién era este Pedro? Este Pedro fue alguien que un tiempito atrás había negado al Señor. Había dicho, no lo conozco, no sé quién es, no sé. Y dice la Biblia, en el verso 3 de Juan capítulo 21, que Pedro dice, voy a pescar. Miren, hermanos, cuando la Biblia tiene detalles, que es bueno que cuando la leemos nos metamos en esos detalles. La Biblia nos dice que los discípulos dijeron, vamos a pescar. La Biblia dice que Pedro dijo, voy a pescar. Y entonces los demás le dijeron, vamos contigo. Hey, pero un momento, Jesús le había cambiado el oficio a Pedro, ¿sí o no? Jesús le había dicho a Pedro, ya tú no vas a pescar, tú ahora vas a ser pescador de hombres. Y no solo le cambió el oficio, le cambió el nombre, porque este se llamaba Simón. Pero Pedro quiere volverse atrás. Y Pedro dice, se acabó todo, el Señor está muerto,
ahora voy a volverme atrás, ahora voy a ser de nuevo un pescador. Pero ¿qué sucedió? Dice, fueron y entraron en la barca, este es el verso 3, ¿y qué dice? Y aquella noche no pescaron nada, porque cuando Dios te llama a hacer algo, mi hijo, ve y hazlo, tú no vas a poder hacer otra cosa. Y Pedro dijo, no, ya se acabó todo, me voy a pescar, y ahora no pesco. Yo era pescador profesional, y ahora no levanto un pececito, porque Jesús te había cambiado tu oficio. Y dice la Biblia, los versos del 4 al 8, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. No es Pedro, es Jesús, el Dios de la naturaleza, el Dios, el creador de los peces, que a su voz la naturaleza obedece. Y dice la Biblia, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Dice la Biblia, amados hermanos, que Jesús se aparece y le dice, no han pescado nada, tiren la red de este otro lado. Entonces ellos reconocen que ese era Jesucristo. Jesús le había dado una nueva identidad a Pedro, le había dado un nuevo nombre, un nuevo oficio, por su gracia. No olvidemos nunca que Jesús viene un día y le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, nos dicen que eres Jeremías, un profeta, Juan el Bautista. Y él le pregunta a Pedro, Pedro, ¿y tú? ¿Quién tú crees que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que había de venir, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro era una persona que el propio Dios le había revelado que ese que tenía al frente era el Cristo, era el Mesías. Y Jesús le dice, sobre esta afirmación que has hecho sobre ti, afirmaré mi iglesia. La iglesia está fundamentada sobre la afirmación de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el mismo que Pedro después negó. Y Jesús lo llama ahora nuevamente. Yo me imagino ese momento de Pedro, negó a Cristo, después Cristo fue crucificado y el primer encuentro que tienen después de la negación es un encuentro, es un reencuentro. De pronto Jesús le dice, Pedro, y se le queda mirando y le dice, ¿me amas? Y Pedro dice, sí. ¿Qué sucede? Que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Y las 3 veces Pedro le dice que sí. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esas 3 veces? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Por eso Pedro puede decir ahora, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 2, apacentar la grey de Dios. Porque Jesús se la dejó a Pedro. Si nosotros quitamos el nombre de Pedro de aquí y le decimos a una iglesia, tenemos una persona para que los pastoree, ¿quién es? ¿Alguien que negó a Cristo? No queremos a tal persona. Pero Jesús le dio a Pedro otra oportunidad. ¿Saben por qué? Porque nunca se la quitó. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando Dios te llama, lo hace con previo conocimiento de toda tu vida. Dios no lo toma nada por sorpresa. Y nada lo detuvo. Pastor, si Dios te llamó, Dios te va a sostener todo el camino. Y lo va a hacer hasta el final. Hay un tipo, yo estaba estudiando sobre las ovejas. Y déjenme decirles, nosotros tenemos a las ovejas como animalitos muy buenos. Como decimos, animalitos de Dios, qué buenas son las ovejas. Yo les voy a presentar hoy un lado oscuro de las ovejas. Las ovejas de vez en cuando paren un corderito que lo desprecian. Estos se llaman Boomer Lambs. Boomer Lambs es un corderito que le llaman despreciado o huérfano. La oveja de vez en cuando pare uno de sus corderitos, lo va a despreciar con patadas. Le va a dar patadas al corderito. Y el corderito se va a sentir muy despreciado, va a agachar su cabeza lo más que puede.
porque está despreciado. Nadie lo quiere. Su propia madre lo está despreciando. Pero lo que sucede con esos bummer lambs es que el pastor viene, el pastor va a identificar cuál es ese corderito, porque está triste, cabizbajo. El pastor lo va a tomar para sí, lo va a llevar consigo para su casa. El pastor allí en su casa lo va a criar. Lo va a apretar junto a su pecho para que sienta que no está solo. El corderito despreciado y huérfano ahora va a sentir el calor de alguien que lo ama. Y el pastor lo va a tener ahí consigo hasta que crezca. Cuando ese corderito despreciado y huérfano crece, el pastor va a venir y lo va a volver a poner en el rebaño. Pero ¿qué sucede? Cuando el tiempo pasa y el pastor viene y llama al rebaño, sí, ¿quién es el primero que viene corriendo donde está el pastor? El que una vez fue un bummer lamb, el que una vez fue un corderito despreciado, desechado y huérfano. Porque ahora él conoce íntimamente la voz del pastor. Ahora él conoce la voz de la persona que lo apacentó, que lo cuidó. Ahora él no se siente despreciado. Ahora él no está huérfano. Por eso muchos de nosotros, un día en este mundo, cuando todo el mundo nos dio la espalda, incluso parte de nuestra familia, cuando nos dio la espalda, cuando nos despreció y nos tuvo por desechado y huérfano, vino alguien que se llamó Jesucristo y nos recogió para sí. Y la Biblia dice en un salmo, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Y quiero presentarles hoy, antes de terminar, a alguien que en su humillación, para que tú y yo hoy tuviéramos vida y reinemos un día con él, se convirtió en una oveja. Dice la Biblia en el libro de Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que en su humillación, el Hijo se sometió a la autoridad del Padre. Recuerden que él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí este momento, este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos que Jesús en la cruz por primera vez no le llama Padre, sino Dios. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sometió a la autoridad como hijo del Padre. Dice Isaías capítulo 57, verso 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hemos de sentir como ovejas la necesidad de un pastor. Si queremos que Cristo crezca en nosotros, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. No puede estar el yo en nosotros si queremos que Cristo sea el Rey en nuestra vida. Hemos de sentir la necesidad de un pastor. Necesitamos un pastor. Dios lo ha establecido así. No hay iglesia sin pastor, no hay oveja sin pastor. ¿Eres tú una oveja? La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por nuestro camino. La Biblia dice que nos separamos de Dios, todos, que estamos llenos de pecado, pero un día Dios pasó por alto todas nuestras rebeliones. La Biblia dice que siendo enemigos en nuestra mente, Él nos reconcilió consigo mismo muriendo en una cruz. ¿Es eso poco? Y así nos convertimos en ovejas del gran y buen pastor, del que un día se humilló a sí mismo para que hoy nosotros tengamos vida. ¿Cuál era la razón por la que Jesús tenía que morir en una cruz? Para glorificar al Padre y para que los que son del Padre no se pierdan. Para que tú y yo hoy tengamos la bendición de vida y vida eterna. Mi pregunta en esta mañana es, mi hermano, ¿vamos a seguir jugando a ser la iglesia? ¿O va a llegar un punto? ¿Qué hace falta que suceda para que tú humilles delante de Dios y digas, Señor, tú ganaste? No puedo con mi orgullo, no puedo con mi arrogancia, no puedo con mi independencia, no puedo con mi libertad. Yo quiero ser un esclavo tuyo para entonces ser verdaderamente libre y sentir la necesidad de un pastor. Si en esta mañana, mi hermano, estamos aquí, le damos gracias a Dios por la vida del pastor Miguel Ángel. A mí personalmente me conmueve mucho
Las 2 veces que me han invitado a predicar este día, porque cuando yo me convertí, yo tuve un pastor que hoy sigue siendo mi pastor. Y le doy gracias a Dios porque sé que no es casualidad, que Dios ha tenido un plan divino con todas esas cosas. Pero les voy a decir algo. Siempre ha sido mi pastor en las buenas y en las malas. Siempre. Cuando digo las malas es cuando yo mismo, en mi propia independencia, he querido apartarme de Dios, ha seguido siendo mi pastor. Y lo seguirá siendo siempre. Mi pregunta esta mañana, mi hermano, ¿eres una oveja? ¿Sientes la necesidad de un pastor? ¿Le has rendido a Cristo tu orgullo, tu dependencia de ti mismo? ¿Y has reconocido la autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Realmente quieres vivir para Dios? ¿Realmente en tu corazón tú estás convencido de que te has arrepentido de todos tus pecados y que Dios te los ha perdonado todos? La única condición que podemos cumplir para ser oveja es ser salvos. No puede haber una oveja que no sea salva. ¿Eres salvo? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? ¿Has venido delante de Él y le has dicho, Señor, esto se trata de ti, no se trata de mí? Esto no se trata de que la iglesia sea un lugar social a donde podemos venir de domingo en domingo para seguir contentos, para salir de aquí alegres porque estamos abrumados toda la semana por el trabajo. No se trata de eso. No se trata de venir a la iglesia para pasarla bien, tener un buen tiempo o para que de algún modo tú sientas algún tipo de perdón por los horrores y por los pecados que cada día te has acostumbrado tanto que los ves como normales. Esto se trata de que la iglesia es un conjunto de personas que Dios ha salvado y que le ha costado la sangre a su único hijo, que Dios la ha comprado con la sangre de su hijo. Y cada iglesia tiene un pastor. ¿Sientes la necesidad de un pastor? Si no es así, hermano, yo te invito a que ores y digas, Señor, aquí estoy delante de ti, me rindo, tú ganaste, yo necesito un pastor. Y necesitamos un pastor, vamos a estar claros, terrenal, ¿ok? No solamente Jesús que es el buen pastor. En la iglesia hay pastores y Dios los ha puesto ahí para bendecir tu vida. Lo que sucede es que cuando tenemos el corazón duro y queremos vivir en pecado, todo lo que sea autoridad de parte de Dios lo vamos a rechazar. No es, mi hermano, no es una cuestión solamente de autoridad, es una cuestión de amor. Dios ha puesto pastores porque te ama. Dios ha puesto un pastor porque Dios quiere tener cuidado de ti y Dios ha llamado hombres para eso. Él puede bajar él mismo y hacerlo, pero Él ha dicho, ha determinado que el hombre se salve por la locura de la predicación y ha llamado hombres para hacerlo. Y esas personas son una bendición para nuestra vida. No solo cuando nos dicen lo que queremos escuchar, sino cuando nos dicen lo que no queremos escuchar. Dios permita, amados hermanos, que si alguien hoy no ha recibido a Jesús como su Salvador, este es el día, esta es la hora, este es el tiempo aceptable. No hay otro. Que Dios nos bendiga, hermano.